Hermanos, Dios les bendiga, buenos días a todos. Qué bueno que están puntuales como cada 8 días los que están tomando el discipulado. Es un gran gozo para mí en lo personal y sin duda para ustedes también, porque estamos aprendiendo, estamos en la lección 23. Y este mensaje se titula El nacimiento de Juan y luego el de Jesús. O sea, son 2 nacimientos, pero antes de todo vamos a ponernos en las manos de Dios, que Él nos dirija, que Él nos controle, que Él me ayude y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amantísimo Dios Todopoderoso, en esta mañana, gracias Señor por esta oportunidad tan grande que nos das a cada uno de nosotros. Gracias Señor, porque sin duda Dios, Tú has puesto en nuestros corazones el deseo de estar en este momento, en este lugar, tomando este discipulado. Dios, que Tú seas con nosotros, ayúdanos, que Tu Espíritu Santo me ayude, me dirija, que me dé dirección, pero ante todo, que cada uno de nosotros salgamos edificados, Señor, a través de Tu palabra, a través de estas lecciones que estamos tomando. Dios, nos ponemos en Tus manos, Señor, y Te damos muchas gracias en el nombre glorioso de Tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, como les dije y como les comienzo a decir otra vez, que el nacimiento de Juan fue algo increíble también, porque vemos muchas cosas que hay en la vida de Zacarías y de Elizabeth, pero por 400 años Dios no había hablado por medio de ningún profeta. El último profeta que había hablado por medio de Dios era Malaquías. Él les recordó a los judíos otra vez que el libertador prometido por Dios vendría para salvarlos. ¿Sí? Entonces, también Malaquías les dio a saber que Dios mandaría otro para prepararlos para la venida del Señor. Y sí, nos damos cuenta a través de los tiempos que nosotros, los que hemos estudiado, bueno, los que leemos, los que nos da deseos de abrir la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de cómo Dios viene haciendo las cosas. Aunque la mayoría de los judíos todavía iban al templo, hacían los sacrificios, muy pocos de ellos estaban esperando y vigilando la venida del Salvador. Sin embargo, algunos le creyeron a Dios y esperaban en Él. Entonces, nosotros entendemos que a través de lo que se viene prediciendo más desde Génesis, se viene cumpliendo poco a poco, se viene dando paso a paso. Pero aquí sí fueron 400 años donde hubo silencio. Todo ya estaba preparado, los planes de Dios, acuerden que son perfectos y nada pasa por alto, sino que poco a poco. Y vamos a hablar un poquito del nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan
la imagen, o sea, Elizabeth, Zacarías, Elizabeth. Zacarías era un sacerdote, su esposa Elizabeth, ¿saben qué? Eran personas de avanzada edad. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Lo mismo, ya tenían años, 100 años tenía Abraham. Y su esposa obviamente también estaba muy avanzada de edad. Lo mismo que estaba aquí sucediendo con Zacarías y Elizabeth. Ya estaban demasiado grandes, pero justamente que cuando se hizo claro que la pareja de Zacarías y Elizabeth no tenía ninguna esperanza de engendrar hijos, ¿saben qué? Un ángel se le apareció a Zacarías, Lucas 1:11, para decirle que Elizabeth concebiría un hijo y que por nombre le tenía que poner Juan. Y Zacarías, por no creer en el ángel, ¿qué le pasó? Se quedó mudo. ¿Hasta cuándo? Hasta que nació su hijo, ¿sí? Entonces vemos que a través de los tiempos los grandes hombres de la Biblia han venido a través de mujeres estériles. Si se acuerdan, si tienen una idea, por lo menos aquí vamos a ver como 5. Empezamos con Sara, empezamos con Rebeca, Raquel, esposa de Manoa, mamá de Sansón. Vemos también aquí ahora ¿quién más? Elizabeth, o sea, Zacarías y Elizabeth. O sea, ¿cómo es que Dios, o sea, nos damos cuenta que Dios de lo vil, de lo menospreciado, Dios ahí saca algo bueno? ¿De dónde nosotros venimos? Díganme. Entonces, vemos aquí que la esterilidad de Elizabeth, o sea, y su edad avanzada, doble símbolo de pesadumbre, se convirtió en el medio a través del cual Dios anunciaría al mundo que para Él nada es imposible. Entonces, la criatura de un sacerdote, en este caso de Elizabeth, de Zacarías, iba a ser algo grandioso, algo especial, porque iba a anunciar que venía atrás de él a alguien más que no era digno de estar la sandalia de su pie. Entonces primero vino Juan y él casi lo que es María y lo que es Elizabeth eran parientas, ¿verdad? Entonces casi venían iguales así en dar la luz, pues. Entonces eso es lo que ahorita vamos a ver. Entonces, miren, les voy a dar una cita. Alguien que levanta la mano para que se le dé el micrófono. Es Isaías 35, 1-7. ¿Sí? Para la profecía de Isaías, la promesa que Dios restauraría la bendición de la vida se halla expresada por medio de la transformación de la imagen de la tierra estéril y de la mujer estéril en el día de restauración, la tierra desolada. Y ya, ahora sí, alguien que lea la cita. Isaías 35, del 1-7. Ajá. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución.
con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Bien, hermanos, entonces es una promesa de Isaías que la estéril y todo esto. Entonces, aquí vemos la grandeza de Dios, que como les dije, que Dios a través de los tiempos usa a personas importantes en la Biblia que vienen, o sea, que vienen hombres grandes, que Dios los usa, que Dios de lo que no se podía hacer nada, Él hizo o Él hace. Y así es como el nacimiento de Juan el Bautista llega. Entonces, la criatura de un sacerdote, como les dije, es de una pequeña población, y de su anciana esposa llegaría a ser Juan el Bautista. Vemos el primer nacimiento ahí. Vamos híjole, está muy grande esta lectura de Lucas 1, del 1 al 25. ¿Alguien que levante la mano, por favor? Bueno, yo lo voy a leer. Miren, abran en Lucas del 5 al 25. Aquí nos está mandando: un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y estaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres y de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día que se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario.
Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se incluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahí acaba la lectura. Está, los que no hemos leído, los que no tenemos lectura, ahí está, ya leímos 20 versículos. Entonces ahí vemos todo el acontecimiento que se viene dando, ¿sí? Zacarías y Elizabeth confiaron en Dios, creyeron en su palabra. Ellos ofrecían los sacrificios como Dios les había mandado en sus antepasados. Ellos no tenían hijos. El ángel que Dios prometió que Zacarías, un sacerdote del templo de Jerusalén, engendraría un hijo que llegaría a ser el profeta, se llamaría Juan. Sería el hijo de Zacarías quien preparara a la gente para la venida del Salvador. Y vemos más en sus predicaciones, cuando él andaba en el desierto, él andaba predicando, andaba preparando el camino para que la gente viniera al Señor. Entonces, Dios no se había olvidado de esa promesa. Ya se estaba cumpliendo. De nuevo ya las cosas marcharían conforme a su palabra. Bien, hasta aquí hemos visto lo que es lo de Juan el Bautista. Vamos a ver el nacimiento de Jesús. Vamos a leer, alguien que me ayude a leer Lucas 1, el 26 al 38. Que alguien que levante la mano. Hermana Sonia, hermana. Ella. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, es la lectura de la cual nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es impresionante, hermanos, porque jamás vamos a escuchar el nacimiento de Mahatma Gandhi, nunca vamos a escuchar el nacimiento de Alejandro Magno,
Nunca vamos a escuchar el nacimiento de algún personaje importante que haya existido, pero ¿saben por qué? Porque Jesucristo marca la historia del antes y después. Entonces, es impactante porque nosotros celebramos en diciembre la Navidad. Nosotros celebramos, aparte de eso, también la muerte y su resurrección, que es acabamos de pasar hace unos días. Y qué impresionante es porque son negocios, son empresas, son lugares importantes que cierran, que les dan vacaciones. Pero lo más importante es que para nosotros ha nacido nuestro corazón. Para aquella gente muchas veces celebran su nacimiento, pero no saben de qué se trata. No saben de dónde viene, a quién vino, a quién le fue dado, nos ha nacido. Realmente aquella gente no sabe. Nomás celebran por celebrar, por costumbre. Pero nosotros tenemos algo más importante. No ha existido ningún personaje que haya impactado tanto al mundo que el personaje de Jesús, y al mismo tiempo el personaje tan controvertido, tan odiado, el más burlado en películas, en novelas y todos esos acontecimientos. ¿Por qué? Porque Jesús cuando Él llegó, Él no pudo venir a un palacio, Él no pudo venir a un lugar grande, un lugar resplandeciente como el mundo de hoy lo ve así. No sé si tomaron la molestia de ver la coronación de Carlos y su corona, ¿cuántos diamantes tenía? ¿Cuántos rubí? ¿Cuántas perlas tenía? En su bastón tiene un diamante aproximadamente de una pelota de béisbol, o sea, lo grandioso, lo majestuoso. ¿Y quién es este hombre? Es un hombre solamente. ¿Y cómo tiene poder? Porque al que le hagan esa fiesta o estos eventos, no es cualquier cosa. Pero veamos nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, 750 años, Isaías ya lo había profetizado. Jesús nació en una época, en un mundo lleno de violencia, de injusticia, de abusos y de poder, de refugiados, de opresión de los gobiernos, de familias separadas y de mucha confusión y tristeza. María y José, para poder empadronarse, tuvieron que viajar de Nazaret hasta Belén. Era necesario que quedara claramente comprobado de manera indisputable que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, y era necesario también que naciera en Belén de Éfrata, conforme a la palabra de Dios, la cual había hablado por su siervo Miqueas. Imagínense esta pobre familia, esta familia que estaba en Nazaret por algo grande, por algo que era realmente ¿cómo me puedo explicar? Por algo importante tenía que viajar a Belén. Pero
María vivía en Nazaret de Galilea y todo parecía indicar que el nacimiento tendría lugar ahí. En verdad, el periodo para su alumbramiento estaba tan cerca que a menos que su viaje fuera absolutamente obligada. Y probablemente así fue, tenía que ser un viaje largo, tedioso a la sureña provincia de Judea. De Nazaret a Belén eran aproximadamente 150 kilómetros. Tenía que viajar despacio porque ella estaba embarazada. Imagínense una persona ya con esos síntomas, o se puede decir días, y viajar, y que si le pasa algo y nada más. José y María. Eran 150 kilómetros que tenían que llegar a Belén. Pero ¿saben qué? Belén estaba saturada de gente. Belén estaba llena de tanto viajero porque se iban a empadronar. Todas las habitaciones, todos los que rentaban, todo el mesón estaba lleno. Y ya con los días o no sé cuántos, o no sé, de que ya diera luz. Yo creo que, no sé qué estaban pensando ya, pues no encontraban lugar. No encontraban un lugar donde podía dar luz a María. Los lugares que estaban ocupados, el mesón era como tipo hotel, digamos así. Sus habitaciones, pero la parte baja era para las bestias de los viajeros, le estaban sus alimentos, ahí se quedaban pues en un pesebre. Imagínense María y José diciendo, ya no hay, ¿qué hacemos? Pues ni modo, aquí en este pesebre, en este lugar. José tuvo que limpiar, tuvo que hacer un lado hasta los animales. Imagínense la suciedad, el orín por meses, por días. Ni paja había, pues era un desierto. ¿Qué tipo de paja hay allá en esos lugares? Unas cuantas ramitas. Pero fue necesario que en ese lugar naciera nuestro Señor. Ese lugar donde en ese mesón se contaba un mesón se contaba en cada aldea, en donde se proporcionara un alojamiento gratuito a todos los viajeros. Solamente que este espacio realmente estaba lleno. Imagínense cuántas provincias, cuántos lugares, cuántas ciudades venían a ese lugar para empadronarse. Entonces la gente de ahí estaba ocupada, iba a empadronarse, iba a registrarse pues. Y José y María caminando, buscando, a lo mejor desesperados, ¿qué hacemos? Pero no hubo otro lugar más que el pesebre. Entonces, en realidad los mesones eran establecimientos manejados por personas de muy baja, dudosa reputación, que ofrecían apenas una alternativa levemente mejor que dormir al aire libre. Ese lugar proporcionaban a las caravanas comerciales y comida, como también
relativa seguridad de los asaltantes. Los mesones no es la clase de lugar donde un hombre quisiera llevar a su esposa y a sus hijos, y definitivamente tampoco el lugar ideal para que una mujer pudiera dar luz. Sin embargo, todo estaba lleno. Estaba Belén inundada, saturada de viajeros, pero nada de eso importa. Lo decidido por los hombres solo sirvió para que el soberano plan de Dios se cumpliera. Miqueas 4:2. No era por casualidad todo, había un plan perfecto. Había un plan perfecto para que nuestro Señor viniera a nacer en ese lugar. Entonces, el lugar de nacimiento, un establo, era aún más infame que el detestable mesón, pero fue mejor nacer en ese lugar. Por el hecho de nacer en un establo, se declaraba que era el rey de los pobres, con base en la posición en la que se encontraba. Y a los ojos de los pobres, los trajes imperiales no provocan ningún afecto, pero un hombre que lleva su mismo atuendo atrae su confianza y creen en él porque conocen sus fatigas, se identifican con sus aflicciones y sienten interés por todas sus inquietudes. Al ser puesto en un pesebre, extendía una invitación a los humildes que vinieran a él. Nosotros podríamos temblar si nos aproximamos a un trono, pero no temblaríamos si nos acercamos a un humilde pesebre. Y es totalmente gratis a todos los viajeros. ¿Quiénes lo esperaban? ¿Quiénes esperaban a nuestro Señor Jesucristo? La gente de ella estaba ocupada. Es como hoy en día, la gente en su trabajo están ocupados en sus quehaceres, y es lo mismo. En aquellos días nadie se dio por apercibido que el Hijo de Dios había nacido. Vemos en la Biblia que solamente 2 personas lo esperaban, y esa persona se llama Simeón. Esa persona esperaba la venida de su Salvador. ¿Y saben qué? Lo tenía en sus brazos. Y le decía: Señor, ahora me puedo ir en paz. No a su casa, sino en la presencia de Él. Porque ha visto con sus ojos al Salvador. Pero ¿sabe quién también lo miró ahí? ¿Quién estaba? Ana, una mujer profetisa que oraba día y noche. ¿Sí? Oraba día y noche. Tenía 84 años. Solamente miramos eso. Solamente vemos que esas personas son las que lo esperaban. Y ¿saben qué? Dice, aquí hay un anciano que lo esperaba, y venía el Mesías, no solo a Israel, sino también a los gentiles. Acuérdese que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 o 11 y 12, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Imagínese que Él, nuestro Dios, dejó todo, absolutamente todo, para venir aquí en esta tierra lleno de maldad, lleno de confusión, lleno de problemas, pero Él vino
Él vino para salvarnos de nuestros pecados, darle vida a la gente. Isaías lo dice claramente, que Él vino a un mundo que estaba en tinieblas, que estaba perdido, pero Él vino para rescatarnos. Vamos a mirar aquí adelante. Dice aquí, un ángel anunciaba el nacimiento. Y ya miramos lo que leímos, que Dios escogió a María, una joven virgen descendiente del rey David, para dar a luz a un niño. Y ese niño tendría el nombre de Jesús. Se iba a llamar así porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Dios prometió que el Salvador vendría de uno de sus descendientes. En el huerto del Edén, Dios dijo que Él vencería y destruiría a Satanás. Aunque María era virgen, ella concebiría y daría a luz un hijo. Este hijo vendría por medio del Espíritu Santo, totalmente diferente a nosotros. Todos nosotros nacimos con pecado. Él sin pecado. Lo mismo que nació Juan el Bautista con pecado. El único que vino sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ni María tendría parte en ese milagro. Dios le haría que el niño sería el Hijo de Dios. Dios el Hijo dejó los cielos y vino a la tierra para nacer como un ser humano. Él es el Dios hombre. Él llegaría a ser rey para siempre. No por etapas únicamente, Dios iba a ser rey para siempre, por la eternidad. María no podía entender cómo podría tener un hijo sin que hubiera un padre humano. Dios, el Espíritu Santo, llevaría a cabo ese milagro. Jesús nacería desligado de la cadena de la pecaminosidad. Debido a que Jesús nacería en la intervención de un padre humano, sin la intervención de un padre humano, no estaría sujeto a la naturaleza pecaminosa que viene desde el pecado de Adán, comenzando con Caín y Abel y hasta usted. Ha nacido en pecado bajo el juicio de Dios, pero Jesús vendría al mundo por obra del Espíritu Santo. Nacería sin la naturaleza pecaminosa como nosotros. Zacarías le puso a su hijo el nombre de Juan, obedeciendo el mandato de Dios por medio del ángel que le habló en el templo. Zacarías sabía que el Salvador prometido por Dios, que iba a venir muy pronto, y él creía que Dios haría todo lo que había prometido en su palabra por medio del profeta Zacarías. Zacarías leía y creía la palabra de Dios. Una vez más, Dios siempre cumple. Dios siempre lo que promete lo hace, en la hora exacta, en el día exacto, en el año exacto, en el tiempo exacto. Abraham fue el padre de la nación de Israel. Dios le prometió que uno de sus descendientes sería el Salvador. ¿Y sabe qué? Aquí se está cumpliendo. Ahí viene la línea. Juan era el profeta que iba a anunciar la palabra de Dios a Israel, dándoles a saber que el Salvador vendría pronto. El Salvador le mostraría a su pueblo cómo sus pecados podrían ser perdonados. Él les daría entendimiento, saldrían de la oscuridad, de la ignorancia y la verdad, serían salvados de la paga del pecado que es la muerte. Alguien que me ayude a leer Mateo 1 al 16. Alguien que levante la mano para que... la hermana que hace rato quedó. Por favor. Sí, hermanito.
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Nada más. Vemos toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús vendría como descendiente de la familia de Abraham, de Jacob, de David, tal como Dios lo había prometido. Son 14 generaciones. Hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 más desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia y 14 más hasta el nacimiento de Jesús el Salvador. Mateo 1:25, le voy a dar lectura. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya sabemos que él no se metió con María, que fue obra del Espíritu Santo, y hasta después ya tuvieron más hijos. Ya él la tomó a María, pero antes no lo había tomado. Por eso Jesús fue obra del Espíritu Santo que él vendría. En Lucas 2, del 1 al 11. Le voy a dar lectura yo. Lucas 2, del 1 al 11 dice, el nacimiento de Jesús. Aconteció que aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo que fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo es de la familia de Abraham, de Isaac,
de Jacob, de David, exactamente como Dios lo había prometido. Los profetas dijeron mucho tiempo atrás que el Salvador prometido nacería de una virgen. Jesús nació de una virgen. José pensó al principio que María había cometido adulterio. Y obviamente ¿qué haríamos nosotros o qué pensaríamos si uno de aquí se fuera a casar y que su esposa ya estuviera embarazada y tú ni siquiera la has tocado, lo has tocado? Pensaríamos como él era un hombre muy sabio. Dije, no voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada, ya después a ver qué hago, me divorcio, pero sí la vergüenza que él iba a tener, lo que iba a sentir, iba a ser divulgado, a lo mejor iban a hacerle daño, pero él se aguantó. Él se aguantó, él no dijo nada. Yo creo que las palabras del ángel sí los comprendió bastante bien, y vemos que no hizo nada. José pensó que al principio que María había cometido adulterio, porque José no había dormido con María. El ángel de Dios le explicó a José lo que sucedería con María. Jesús nació para salvar a los pecadores del castigo de Dios por sus pecados. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hermanos, esta es una historia que todos deberíamos ya saberlo bien, pero hacerlo bien a nuestro corazón. No pensar como la gente que celebra su nacimiento y en los nacimientos o esos días es fiesta, es tomadera, son regalos y tanta cosa, pero ni saben de qué se trata. Debemos tomar lectura, debemos saber, quién es nuestro Señor. Y hay mucho aquí que aprender, hay mucho. Y ahora sí que esta lección para mí fue difícil. O sea, es mucho lo que podemos aprender, pero yo creo que poco a poco, si estamos metidos en la palabra de Dios, Dios nos va a ir enseñando poco a poco. Yo creo que terminamos con esta lección y vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo. Dios, es grandioso el nacimiento de nuestro Señor cuando vino aquí en la tierra, desechado de los suyos, y gracias a Dios porque nos alcanzó cada uno de nosotros. Dios, Él vino para perdonar nuestros pecados. Él era el único que podía cumplir todos los requisitos que se necesitan. Él murió sin pecado. 16 que no abrió su boca. Dios, te amamos tanto que, Señor, ¿qué sería de nosotros si estuviéramos perdidos? ¿Qué sería de nuestras familias? ¿Qué sería, Señor, si no hubiera un Salvador? Fuéramos totalmente condenados de la ira venidera. Señor, en tus manos nos ponemos en esta mañana, y gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga.